Fíjense que ahora estamos viviendo en estos días la discusión sobre el Día de Muertos, la celebración católica de los santos difuntos, los fieles difuntos, perdón, el Halloween como una costumbre americana que ha venido invadiendo un poco a nuestra cultura mexicana. Y pues quisiera comentarles un poco sobre eso. Yo les confieso que yo era contrario a Halloween y rectifiqué mi idea y les voy a explicar el por qué la rectifiqué. Un poquito de historia que creo que nos puede ser benéfica. El Imperio Romano era enorme, abarcaba Europa y seguía corriendo por todo el Mediterráneo hasta Egipto. Y hacia el norte estaba en Francia y en la mitad de la isla británica. Al norte no llegaron los romanos porque las tribus pictos y escocias que vivían al norte de la isla británica eran muy bravas y decidieron no pelearse con ellos, ya tenían bastante. Pero los romanos tenían una forma de conquistar muy especial porque llegaban a un territorio y permitían que ese territorio o esa nación conservase sus costumbres. Y solo cuando se veían en conflicto los intereses de los romanos con los del territorio conquistado era cuando ellos imponían la ley o la cultura romana. Pero a fin de cuentas, como la cultura romana era muy grande, era muy fuerte, pues fue asimilándose las culturas donde había conquista, se fueron asimilando mucho a lo que era Roma. Así es que pues fueron desapareciendo estas culturas y aquí quiero hablar principalmente de la cultura celta. La cultura celta era una cultura que abarcaba, era por así decirlo, una nación que abarcaba desde los Alpes hasta Inglaterra, desde el Rin hasta Portugal. Una cultura enorme. Y pues los romanos fueron tomando los territorios celtas y los celtas de estos territorios fueron adaptándose a la cultura romana. Para salvo un territorio, aquí hay que hacerlo notar, que era Irlanda. Esta isla que está al oeste de la isla inglesa, a los romanos no les interesó llegar a Irlanda, perdón. Así es que la cultura celta se preservó muy pura en ese territorio. Para el siglo III de nuestra era, Constantino toma la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano y empieza a imponerse y con ese avance que tenía el Imperio Romano o esa extensión tan enorme, pues la cultura cristiana también fue llegando a través de monjes que iban y predicaban sobre esta religión. En Irlanda no llegaron tanto, precisamente porque primero el Imperio Romano no estaba ahí y segundo porque pues los habitantes de las islas inglesas que estaban romanizados en cierta medida, pues no llegaban mucho a Irlanda, llegaban, hacían alguna incursión militar, tomaban esclavos, iban y los vendían a Inglaterra, o al revés, los irlandeses iban y hacían sus incursiones. Y luego después de esto llegaron los vikingos a Irlanda también con sus culturas y en cierta medida se fue preservando la cultura celta que tenía su forma de religión, que era llevada a cabo por gente especial, que ellos mismos los elegían, que se dominaban los druidas. Pues bien, no sé mucho de equinoccios y de estas cosas, pero sí es que una de las situaciones que celebramos y que celebraban en México las tribus que vivían aquí en México, la nación azteca, la nación maya, todas ellas celebraban esta cultura porque en un momento dado en estas fechas el sol tiene un ángulo específico respecto de la Tierra y ese ángulo determina cuándo se acabe el verano y empieza el invierno. Equinoccio invierno creo que le dicen. Pero estas culturas lo conocían bastante mejor que yo y sabían medirlo. Entonces los celtas
y en Irlanda específicamente, cuando llegaba el equinoccio de invierno, se sabía que a partir de ese día moría la vida, es decir, aquella vida que había brotado en la primavera y que en los territorios del norte de América es mucho más visible con la muerte de los árboles y todo esto. Pues aquella vida que había brotado en la primavera y había crecido en el verano, ahora se extinguía y empezaba el tiempo de muerte. Entonces vida y muerte se confundían ese día. Y para la cultura celta, ellos festejaban ese día con un rito que se llama, o lo conocían como Chamaín o Halloween. La idea de ellos era que en ese día específico, como la muerte, la vida y la muerte se confundían, los muertos podían llegar a la tierra y a veces se confundían y venían a esta vida y se disfrazaban para no ser reconocidos. De ahí la costumbre de disfrazarse. Pero esta idea del Halloween o de esta mezcla entre vida y muerte que se da en este equinoccio, pues era conocida en todo el mundo. Todas las culturas de una forma u otra celebraban este día. Lo que sucede es que en Irlanda, como no habían sido conquistados por los romanos, pues se preservó mucho más. Así cuando los irlandeses llegan a, a Estados Unidos, traen la cultura del chamaín o Halloween y se celebra y se festeja en aquel país. Se dice que es una fiesta pagana, todas lo eran, desde el punto de vista si consideramos pagano aquello que no era cristiano. Pero la verdad es que el cristianismo siguió aquella idea del Imperio Romano de adecuarse a las culturas a las que iba llegando. Y como este era el festejo de este día especial en el que se confunden vida y muerte, se encontraba en todos lados, pues la cultura cristiana fue creando una fiesta para festejar también ese día y asimilarse. Es lo que se llama sincretismo. Así pues con nosotros se vino la fiesta en nuestra cultura aborigen es el Día de los Muertos, pero también en lo que se refiere a la cultura cristiana que adoptamos es el Día de los Fieles Difuntos, al día siguiente. Precisamente la Iglesia quiso diferenciar para que se siguieran festejando ambas fiestas y no crear conflicto. Así fue el sincretismo, así es que ahora que conozco yo lo que fue el Halloween, pues veo que no hay por qué rechazarlo. Forma parte de una cultura que es mundial. El mundial tal vez se festeja de una forma distinta, dulces, disfraces. También nosotros lo hacemos con dulces y con disfraces. Son distintos los dulces y son distintos los disfraces, pero la cultura y el festejo es lo mismo. Así es que sean bienvenidas todas las culturas porque forman parte de nosotros, el ser humano. Les agradezco que hayan escuchado mi video. Les invito a que le den un dedito para arriba, que se suscriban, inviten a la gente para suscribirse, que necesito llegar a 4,000 suscriptores y espero que me ayuden. Y también los invito a que visiten mi sitio www.oscarmullerkrill.com, en donde podrán leer las aportaciones que aquí aplico. Muchas gracias y que tengan muy bonito día.